Byron, si me puede responder por audio o por chat. ¿Me escucha y ve mi pantalla? Ya, súper. Ya, Byron. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Bienvenidos, chicos. Dalia también. Y bueno, vamos a revisar. Bueno, yo les traje una guía de ejercicios, ya. Que se las voy a subir para que puedan trabajarla también. La idea de la clase de hoy, chiquillos, es hacer un par de ejercicios, bueno, ejercicios para practicar ya con respecto a las leyes de los gases. Entonces yo aquí adjunté esto que estaba en el slide para tener las leyes como a mano, por así decirlo, para ir recordando cuál es la ley que nos sirve para cada situación. ¿Ya? Tenemos la ley de Boyle, de Gay-Lussac, de Charles y de Avogadro. Y tenemos también la ecuación del gas ideal. Entonces vamos a comenzar, chiquillos, con el primer ejercicio, que es un ejercicio de transformación de unidades, ¿ya? La idea es que podamos trabajar en esto hoy día. Recuerden que les había dicho que tuvieran calculadora científica en lo posible. Yo tengo la mía, ¿ya? Entonces, para ir trabajando de manera eficiente, hay que estar con calculadora sí o sí a mano, ¿ya? Ok. Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio. Dice así. La presión atmosférica en la cima del monte McKinley es de 606 milímetros de mercurio en cierto día. ¿Cuál es la presión en atmósfera y en kilopascales? ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer una conversión de unidades. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, bueno, yo aquí les traje la tabla de conversiones, ¿ya? Para trabajar más rápido, no estar abriendo cada rato el PPT, ¿cierto? Por si no vamos a perder tiempo. Y además es engorroso estar yendo de allá y para acá. Entonces, yo voy a dibujar aquí encima del Word, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué nos entregan? Ya, bueno, nos preguntan, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos que nos entrega el ejercicio? Presión en milímetros de mercurio, 606 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero nos preguntan por la misma presión, pero convertido en atmósfera, ¿cierto? Pongo una X ahí porque no conocemos cuánto equivale a atmósfera. Y en kilopascales también. No voy a poner la X, voy a poner solo la unidad. Kilopascales, ¿ya? Kilopascales. Ahora, tenemos que ir a la tabla de conversión y verificar las equivalencias. Vamos a hacer la primera conversión. Vamos a pasar de milímetros de mercurio a atmósfera. Para eso vamos a ir, ¿cierto? Y vamos a mirar cuáles nos sirven. ¿Ustedes me podrían decir cuál sirve, chiquillos? Para pasar de milímetros de mercurio a atmósfera. ¿Cuál ocuparíamos? ¿Qué equivalencias ocuparíamos? Yo creo que sería la primera, profe. Una atmósfera igual a 760 mm a mercurio. Exacto. Vamos a ocupar esa de ahí, ¿ya? Entonces voy a escribir. Es una regla de 3, chiquillos. Hemos trabajado con regla de 3, ¿ya? Si una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿a cuántas atmósferas, cierto? Porque esa es nuestra incógnita. En atmósfera equivale entonces los 606 milímetros de mercurio. Ya recuerden que cuando hacemos regla de 3, en una columna colocamos atmósfera y en la otra colocamos abajo y arriba, ¿cierto? La misma unidad, milímetros de mercurio, arriba y abajo.
Entonces, la regla de 3 nos quedaría, ¿cierto?, que una atmósfera multiplicado por 606, 760, ¿cierto? Multiplicamos cruzado y dividimos. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Tienen calculadora a mano, chicos? ¿Cuánto les da a ustedes esa respuesta? Me da 0,79. Ya. Sería Entonces, 0,8. claro, aproximado 0,8, pero arriba en la respuesta dice 0,797. ¿Ya? Entonces sí, podríamos aproximar a 0,8. Vamos a eliminar las unidades. Milímetros de mercurio de arriba se va con el de abajo, entonces nos queda solo atmósfera. ¿Ya? Y quedamos, ¿cierto?, con el valor de 0,797 aproximado a 0,8 atmósferas. No alcanza a ser una atmósfera la presión que tenemos acá en Santiago. Ya. Muy bien. Ok. Ya. Yo esto lo voy a borrar porque vamos a calcular la otra conversión, porque nos piden, ¿cierto?, transformación a atmósfera, que ya lo calculamos, serían 0,8 aproximadamente, y nos falta la conversión en kilopascales, ¿ya? Entonces, borro kilopascales. ¿Cuál es la equivalencia con los milímetros de mercurio? Observen bien esa tabla de unidades. Recuerden que el kilo es un prefijo. Bueno, a ver. Tenemos aquí la unidad de pascales. Aquí está, ¿cierto? Ahí están pascales y aquí está milímetros de mercurio, que es la unidad que nos entregaron. Entonces, como son todas iguales, están todas igualadas, decimos que 760 milímetros de mercurio equivalen, ¿cierto?, a 1,013. No, voy a hacerlo más chico, si no, no me va a alcanzar. Bueno, esta tabla, los puntos son comas, ¿ya? Entonces, 760 milímetros de mercurio equivalen, ¿cierto?, a 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Está con notación científica ese número. Eso es lo mismo que decir 101.300 pascales. Ya, si yo quiero pasar el número de arriba a número normal sin notación científica, sería eso. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, 760 milímetros de mercurio es lo mismo que ese número de abajo, pero sin notación científica. ¿Ya? Ahora, si yo esta cantidad, ¿cómo pasamos de una cantidad pequeña al kilo, chiquitos? ¿Cómo pasamos al kilo? ¿Multiplicando o dividiendo? Multiplicando. Multiplicando, el kilo representa el 1000, ¿cierto?
representa el 1000. Entonces, miren, vamos a hacer una analogía para poder entender también la presión. Vamos a hacer una analogía distinta, ¿ya? 1 kilogramo, ¿cierto? Equivalen a 1000 gramos. ¿O no? Sí, es correcto. Ya. Si yo tengo 500 gramos, ¿qué debo hacer para transferir a kilogramo? ¿Multiplicar por 1000 o dividir por 1000? Dividir por 1000. Dividir por 1000. Por lo tanto, si yo estos pascales los quiero traspasar al kilopascal, ¿qué debo hacer? ¿Dividir o multiplicar por 1000? Dividirlo por 1000. Dividirlo por 1000. Cuando queramos agrandar la unidad o la magnitud, matemáticamente tenemos que dividir. Pero si queremos achicar, tenemos que multiplicar. En este caso vamos a dividir por 1000 para pasar a kilopascal, ¿ya? Entonces, al dividir por 1000, nos va a quedar el pascal como 1, 2, 3, 101,3 kilopascales. ¿Ya? Si ustedes dividen el 101.300 en 1000, va a dar 101,3 kilopascales. Y eso equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahora que tenemos la idea clara de los kilopascales y cómo hacemos la transformación, anoten cada apunte de estos chiquillos, las equivalencias son importantes. Vamos a hacer la conversión de unidades. Si 760 milímetros de mercurio equivalen, ya, voy a poner una flecha de otro color mejor, equivalen a 101,3 kilopascales, 606 milímetros de mercurio. ¿A cuántos kilopascales equivale? Entonces, la regla de 3, ¿cierto? Voy a hacerlo chiquitito acá. X va a ser igual a 101,3 kilopascales multiplicado por los 606 milímetros de mercurio y dividido todo eso, ¿cierto?, por 760 milímetros de mercurio. Se nos van las unidades del mercurio, ahí arriba y abajo. ¿Y cuánto nos da numéricamente? ¿Cuánto les da eso, chicos? Para corroborar y confirmar la respuesta. A mí me dio 80,77. Sí, a mí también. Y arriba, entonces, espérenme, vamos a correr. La respuesta sería 80,77, aproximamos a 8, con las unidades de kilopascal. Nunca olvidemos las unidades, siempre recordemos las unidades. Y si se fijan, arriba se cumplen las respuestas, hemos confirmado que estamos correctamente. ¿Ya? De esto, ¿tienen alguna pregunta o consulta? De mi parte, profe, ninguna. Ya. Ok, ¿cómo vamos con el quórum de la clase de hoy? Hemos llegado más. Ya, entonces, voy a avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar. Voy a ver si puedo correrme un poquito más aquí.
Y me corro más abajo, más abajo. Ahí sí. Ahí estamos ahora en la pregunta número 2. Dibujar. Ya. Dice así. Una muestra de amoníaco gaseoso, ya, o sea, estamos hablando de un gas, ¿cierto? Dice gaseoso. Amoníaco. El amoníaco, chiquillos, es un gas irritante. NH3. Que se encuentra en la orina de los animales, ¿ya? Es medio amarillento, pero si ustedes lo huelen, irrita las fosas nasales, ¿ya? En verdad no hay que oler ningún tipo de reactivo. Ya. Entonces, una muestra de amoníaco gaseoso ejerce una presión de 5,3 atmósferas a 46 grados Celsius. ¿Cuál es la presión cuando el volumen del gas se reduce a una décima parte de su valor inicial a la misma temperatura? Wow. Bueno, este ejercicio... Habría que multiplicar. Ya, multiplicar ¿quiénes? El 5,3 por 0,10, ¿o no? Ya. ¿Qué ley estaría predominando aquí, chiquillos? Porque miren, vamos a hacer algo, vamos a anotar los datos del ejercicio. Primero, nos entregan la primera presión, ¿cierto? La primera presión enunciada, presión 1, es igual a 5,3 atmósferas. ¿Ya? Nos entregan también una temperatura, ¿cierto? De 46 grados Celsius. ¿Qué pasa con los Celsius, chiquillos? ¿No servirá trabajar con Celsius, no? No, hay que transformar a Kelvin. Y estamos utilizando, si no estoy mal, la ley de Boyle, que si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Claro, de hecho, ¿por qué podemos decir que es de Boyle? Porque el ejercicio, de alguna u otra forma, nos dice que la temperatura se mantiene constante. Nos entregan un valor de temperatura, 46 grados centígrados, y al final dice a la misma temperatura. O sea, en todo este proceso se mantiene la temperatura constante. Si bien es cierto, Boyle no usa la temperatura en la ecuación matemática para calcular, ¿cierto? Hacer algún cálculo, pero sí Boyle dice que si la temperatura es constante, bueno, eso pasa con los gases. Yo les voy a mostrar aquí la ecuación de Boyle. Miren, esta, la primera de acá arriba, a temperatura constante. ¿Cuál es la ecuación que usa Boyle? P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Ya? Entonces, si nosotros escribimos esa ecuación arriba, para poder sacar el cálculo, vamos a dibujar. P1 por V1 igual a P2 por V2. Miren, la presión 1 la entrega el ejercicio. La temperatura también la entrega, pero es un dato que está de más, por así decirlo. El valor de 46 grados centígrados, que si lo pasamos a Kelvin, ¿cierto? Lo transformamos a Kelvin, igual no nos va a servir para aplicarlo a la ecuación porque la ecuación no tiene la variable temperatura, ¿ya? Pero igual entregan el dato, o sea, nos vamos, no porque no ocupemos la temperatura matemáticamente, no lo van a entregar el ejercicio, puede hacer lo que quiera el ejercicio, ¿ya? Entonces, tenemos presión 1, pero nos preguntan por una presión final.
cuál es la presión cuando el volumen del gas se reduce. Es decir, inicialmente teníamos una presión, pero después de un proceso hay una presión final que desconocemos, es nuestra incógnita. Ahora, ¿qué hacemos con los volúmenes? Porque no nos entrega un valor de volumen, no nos dicen, mira, ¿sabes qué? Hay un volumen de 2 litros o de 5 litros. No, nos dicen lo siguiente, ¿cuál es la presión cuando el volumen del gas se reduce a una décima parte de su valor inicial? Entonces, tenemos un volumen inicial, ¿cierto? Le voy a poner V1. Vamos a ver si nos resulta esta forma de resolver el ejercicio. El volumen inicial, ¿cierto? No tiene valor, entonces lo dejamos como V1. V1 es igual a V1. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Que el volumen final, el volumen 2, se reduce a una décima parte, es decir, a una décima parte de lo inicial. Por lo tanto, nos quedaría algo así. Volumen final va a ser igual a 0,1 por el volumen inicial, porque se reduce, ¿cierto?, a una décima parte de su valor inicial. Esto, chiquillos, es más matemática y análisis matemático que químico lo que estoy haciendo, ya, para trabajar con las variables. Entonces, no sé si me están siguiendo. Una décima parte es el 10% de un total, si lo vemos en términos de porcentaje. Entonces, por ejemplo, si hipotéticamente tuviésemos 10 litros de volumen inicial, pero es un valor que no nos dan, ya estoy trabajando la parte numérica para que lo entiendan. Si inicialmente tuviésemos 10 litros, si ese volumen se reduce a una décima parte, significaría que llegaríamos a una reducción de 1 litro. Y eso, cierto, es... entonces, 10 litros el inicial, si lo multiplican por 0,1, ¿cuánto les da? 10 por 0,1, ¿cuánto les da? 1. 1. ¿Ven? Que es el 10%, entonces ya, estamos bien. Parece que el análisis va bien, pero no podemos asignar valores. La asignación de valores solo la hice para que pudiera entender la lógica de este ejercicio, ¿ya? Ok, entonces, vamos a reemplazar los datos en la ecuación con la ecuación de Boyle. Ok, ya. Entonces, P1, ¿cuánto equivale, chiquillos? ¿Cuánto es P1? 5,3. Sí, 5,3 atmósferas. Volumen 1, sabemos que es volumen 1, lo vamos a tener como V sub 1. Igual a ¿qué? Presión 2. Pero la presión 2 es la que estamos buscando, ¿cierto? Por lo tanto, le vamos a dejar como presión 2, ¿ya? Como nuestra incógnita. Y esa presión 2 multiplicada por volumen 2, pero sabemos que el volumen 2, ¿cierto? Según la expresión que asignamos recién, el volumen 2 es igual a 0,1 veces el volumen inicial, el volumen 1, ¿cierto? Ahí hay un 1, pero no me quedó muy bien el 1, lo voy a volver a escribir. V1, ¿ya? Como tenemos que encontrar la presión 2, vamos a despejar a la presión 2, ¿ya? Mantenemos el 5,3 atmósfera multiplicado por V1. ¿Y qué hacemos con todo este factor que está acá, que está multiplicando al P2? Pasaría dividiendo al otro lado. Eso pasa dividiendo, pero pasa todo el factor, 0,1 por V sub 1. Ahora, P2, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué pasa con los volúmenes, chiquillos, ahí, con esos términos que son Se eliminan. se eliminan, se van, ¿ven? Entonces parece que andábamos bien. Ya, ¿y cuánto nos daría 5,3 dividido en 0,1?
53. 53. ¿Con qué unidades? Atmósfera, ¿cierto? Atmósfera, porque estamos hablando de la presión. Ahora, veamos un análisis, chiquillos, porque tenemos la respuesta acá arriba, ¿cierto? El ejercicio nos da la respuesta, pero analicémoslo, no seamos tan robóticos, ¿cierto? Analicemos. ¿Qué vamos a analizar? Solo para ver si la ley se cumple, ¿ya? No es que pongamos en duda los trabajos de Boyle, no queremos ofender a Boyle, pero queremos corroborar si o no la ley se cumple. Si inicialmente teníamos una presión de 5,3 atmósferas, ¿cierto? Bueno, déjenme hacer un pequeño análisis antes. Ya, ok. Si inicialmente teníamos una presión de 5,3 atmósferas con cierto volumen, ¿qué pasó según el ejercicio? Que nos preguntó por la presión, que ya calculamos que son 53. ¿Y qué pasó con el volumen? El volumen final, que se redujo, disminuyó el volumen final, ¿cierto? Disminuyó el volumen. Entonces es muy lógico que si el volumen final haya disminuido, la presión haya aumentado con respecto a la presión inicial. Por lo tanto, aumentó la presión, disminuyó el volumen. La ley de Boyle se cumple. Sí o sí vemos que, valóricamente, vemos que la presión aumenta, de P1 a P2 aumenta. Y como aumentó a 53, ¿cierto? Sabemos que a 53 atmósferas el volumen disminuyó a una décima parte, por lo tanto sí se cumple la ley. Aún así, sin tener valores numéricos determinados para el volumen. ¿Ya? Entonces, aquí, chiquillos, es importante que usen la matemática. Más que un poco, está la parte química, pero la parte matemática es muy importante para el análisis de este tipo de ejercicios. No solo en estos ejercicios, sino que en todo lo que vean, ¿ya? Ok, ¿tienen preguntas o dudas de esto? Sí, profesora, ¿Cuál? nos explicó lo del 0.1, lo entendí y ahora se me olvidó o no sé qué hizo. Lo entendí al momento cuando lo explicó. Ya, ¿Lo puede volver a eh, explicar, por favor? ya. Sí, profe, Bueno, quedé lo mismo. ok, ya voy a dar el mismo ejemplo que le había dado antes, ¿ya? Voy a borrar igual para poder explicarlo. Voy a borrar los datos acá. Mira, igual aquí hay un tema de comprensión de lectura. No digo que no sepan leer, ¿ya? Porque yo cuando leí el ejercicio también me generó un ruido en mi cabeza, pero no es que esté malo. Lo que pasa es que es un tema solamente de volver a leer el ejercicio. El ejercicio dice, se reduce a una décima parte. Eso es distinto si dijera, se reduce una décima parte. Entonces hay que estar muy atentos a lo que dice. No es lo mismo decir que se reduce a una décima parte que decir que se reduce una décima parte. Entonces, si nosotros tenemos un volumen, imaginemos que tenemos un volumen de 10 litros. Este es el total. En porcentaje, ¿esto a cuánto equivale, chiquillos? Si es el total de algo. ¿Un por ciento? Un 100%, ¿cierto? 100%. Ya, Ah, 100%. sí, 100%. Ya. Tenemos 10 litros, ¿ok? ¿Cuál sería el 10% de estos 10 litros? 1 litro. Ya. El 10% de estos 10 litros es un litro, ¿cierto? Ese es el 10% de un litro. Si hablamos ahora en términos de fracciones o números decimales, un 10% es una décima parte. Una décima parte. ¿Ya? Es decir, a ese 10% divídanlo en 100. ¿Cuánto les da ese 10% dividido en 100?
¿Cuánto les da? Si al 10% lo dividen en 100, ¿cuánto les da? Mm, 0,1. 0,1. 0,1. Entonces, claro, 0,1. Este 0,1 es la décima parte. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Que de este volumen total que hay inicialmente, como pasa por un proceso, este volumen se va a reducir a una décima parte. Y por eso entre paréntesis dice 0,1, a una décima parte. Ahora, ¿qué sucede? Que en sí el ejercicio no nos entrega un valor de volumen, ¿cierto? No nos entrega el número. Pero con este análisis matemático y con lo que hicimos con la ecuación, podemos igual llegar al resultado. Una décima parte de algo. A ver, yo les voy a hacer lo siguiente. Déjenme pensar ver, para que lo puedan entender. Si yo tengo, ya, solo porque me gustan, tengo 20 hamburguesas. Tengo 20 hamburguesas. Y yo me compré 20 hamburguesas, pero después me arrepentí, dije, chuta, me voy a salir de la dieta. Ya, digo, me voy a comer la décima parte de esas 20 hamburguesas. ¿Cuál es la décima parte, chiquillos? ¿Cuánto es equivale a décima parte? Serían 2 hamburguesas. Ya. Pero el número de décima parte de algo, ¿a cuánto equivale? 0,1. 0,1, ya. Entonces, 0,1. ¿cómo llego al resultado que tú diste, que son 2? ¿Qué hago? Multiplico ese 20 por Claro. 0,1. ¿Y 0,1. cuánto da eso? Ahí me dan 2, ¿cierto? 20 por 0,1, 2. 2. Solo comí la décima parte de la hamburguesa. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ok. Ahora, ojo, que el ejercicio dice que se reduce a una décima parte. Es decir, que se redujo a tal punto que llegamos hasta ese 0,1, hasta ese 10%. Pero si el ejercicio dijera, atención, escúcheme bien, si dijera, se reduce una décima parte, significa que llegamos a un 0,9, a un 90%. Es decir, tuvimos que restar un 10%. Un 10% solamente. Exactamente. Entonces, ojo con la lectura. No es lo mismo que se reduce a una décima parte a decir que se reduce una décima parte de algo. ¿Ya? Claro. Ya. Ok. Avanzamos entonces, porque ya llegamos al resultado. Si ustedes, chiquillos, tuviesen un libro de matemática de colegio de primero, segundo, tercero o cuarto medio en sus casas, ahí tirado, mirándoles, tómenlo y ejerciten este tipo de ejercicios como recomendación. ¿Ya? Como recomendación. Es la única manera de poder tener una buena comprensión de lectura y poder aplicar bien esta parte de matemática, ¿ya? Ya, vamos con el número 3. Vamos con el número 3. Déjenme ver el número 3, que quiero que en algún momento ustedes hagan unos solos, ¿ya? Pueden elevar sus audífonos y hablar entre ustedes, pero yo voy a estar calladita. Entonces déjenme ver cuál elijo para dejarles y cuál elijo para hacer ahora. Ya, voy a hacer el... voy a hacer el 4 y ustedes van a hacer el 3. Importante también, chiquillos, que bueno, esta guía yo igual se las voy a subir, pero está la respuesta para guía, para que sea una guía, pero nunca forzar llegar a esa respuesta porque no se aprende, ¿ya? Así no se aprende. Eso está para verlo, pero nunca condicionar al ejercicio para llegar al valor que está. No, equivóquense lo que sea necesario para que lleguen ustedes solo al resultado. Ya, dice así.
En condiciones de presión constante, ojo, primer dato que entrega el ejercicio, presión constante, e inmediatamente comenzamos a pensar, ¿quién nos entregó la ley que estipula como variable constante a la presión? Entonces así empezamos, ¿ya? En condiciones de presión constante, una muestra de hidrógeno gaseoso, el gas hidrógeno, con un volumen inicial de 9,6 litros a 88 grados centígrados, se enfría hasta que su volumen final es de 3,4 litros. ¿Cuál es su temperatura final? Ok, entonces anotamos datos. Primer dato que nos entregan, que la presión es constante. CTE constante, presión constante. Volumen inicial, volumen 1, es igual a 9,6 litros. Ojo que también, chiquillos, el volumen debe estar en litros. La temperatura debe trabajarse en Kelvin, el volumen se debe trabajar en litros, la presión se debe trabajar en atmósferas. Por lo tanto, si hay algún ejercicio que les entrega unidades distintas a estas, ustedes deben transformar unidades. Volumen inicial 9,6 litros, temperatura 88 grados centígrados. Y nos dice que se enfría hasta que su volumen final es de 3,4 litros. Volumen final, 3,4 litros. Por lo tanto, la temperatura 2, la final, no la sabemos. ¿Ya? Ok. Primero, discriminar quién nos ayuda para este ejercicio. ¿Cuál es la ley que nos sirve si la presión es constante? La ley de Charles. Ley de Charles, efectivamente, ley de Charles deja a la variable presión como constante. Entonces nos vamos a ver la ecuación de Charles. Ahí está Charles. Acá en la esquina inferior izquierda. V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Entonces vamos y escribimos la ecuación. V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Ya, listo, tenemos la ecuación lista. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Habrá que modificar algo, chiquillos, en una de esas variables de los datos entregados o no? Sí, hay que pasarlo a Kelvin. Ya, ¿y cómo lo hacemos? Vamos. ¿Cómo pasamos de Celsius a Kelvin? Profe, quería hacerle una pregunta. Dígame. Por casualidad, la otra semana hay una evaluación o algo así que me sale que tengo una evaluación el 17 de noviembre con usted. Si es prueba, algo así o no. No, la voy a borrar, que no la había visto para sacarla. Ya, por favor. Sí, igual recién empezamos la unidad, no, por lo menos en 2 semanas no habría nada, pero igual la voy a sacar. Gracias por avisar. Ya. De nada. ¿Cómo pasamos a Kelvin entonces? Sumando los 273 a los 88 grados Celsius. ¿Cuánto nos queda entonces? Si hacemos la suma, 361. 361 Kelvin. Listo. Ya. Entonces, vamos a tomar la ecuación, vamos a reemplazar los valores para hallar el valor de la temperatura final. Entonces, comenzamos. Aquí está. Volumen 1
está ahí, ¿cierto? Son 9,6 litros divididos en la temperatura 1, que son 361 Kelvin. Igual a volumen 2, que está aquí arriba, ¿cierto? 3,4 litros, divididos por la temperatura 2, que es la que desconocemos. Aquí tenemos que reordenar, ¿cierto?, la ecuación para hallar el valor de T2. Entonces lo que yo voy a hacer es pasar T2 para acá, hasta este otro lado. Se está multiplicando, pasa dividiendo, va a quedar multiplicándose con el 9,6 litros sobre 361 Kelvin, igual a 3,4 litros, ¿cierto? Vamos entonces a cambiar los términos. Voy a hacerlo acá arriba ya. T2 va a ser igual a ¿qué? 361 Kelvin, que está dividiendo, pasa multiplicando al 3,4 litros por 361 Kelvin. Y vamos a dividir por este 9,6 litros que, como está multiplicando, pasa dividiendo. 9,6 litros. T2 entonces va a ser igual a ¿qué? Los litros se cancelan, el litro arriba con el litro abajo, y fíjense que solo nos queda el Kelvin. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto les da a ustedes si resuelven la ecuación? ¿Cuánto les da? Yo ya tengo mi valor, pero quiero saber cuánto les da a ustedes. 57.02. A ver, 3,4 por 361 dividido en 9,6. ¿Cuánto les da? $127.85. Ya. 127,8. O podría ser 6,9. 127,9. Kelvin. Ya. Quiero que miren la respuesta que está ahí, entre paréntesis, en el ejercicio. ¿Coinciden o no? No, Ya. Pero vamos a hacer algo matemático. Porque fíjense que la respuesta que está acá está con notación científica, ¿cierto? Y la nuestra no. Pero nosotros podemos llevar nuestra respuesta a notación científica. Vamos a hacer lo siguiente. Para que sea notación científica, vamos a dejar una unidad, ¿cierto? La unidad, decena, centena, que en este caso justo coincide que es el 1. La coma que está ahí, la vamos a correr dos espacios. 1, 2. Y quedó 1,279. ¿Cierto? Entonces, 1,279. ¿Cuántas veces corrí la coma? 2 espacios. Por lo tanto, me queda la notación por 10 elevado a 2 Kelvin. Si yo aproximo el 1,279, lo aproximo harto, me va a quedar como 1,3 por 10 elevado a 2 Kelvin. Entonces, más allá de que no coincidan, uno puede hacer la equivalencia a notación científica. Y nosotros, bueno, vimos un poquito de notación científica en la primera unidad cuando vimos la equivalencia de las potencias de 10, ¿recuerdan? Entonces, chiquillos, recuerden que yo les dije que la notación científica sirve para reducir números muy grandes o que son muy pequeños, que tienen muchos ceros. Usted en una tesis o en un informe no puede colocar un resultado, obtuve 0,000001 gramo. No, no, se usa notación científica. Estas potencias de 10 que tienen o exponentes positivos o exponentes negativos, ¿ya?
Bueno, preguntas o consultas de este ejercicio. Profesora, Dígame. cuando despejó T2, lo único que hizo fue como que estaba dividiendo, pasó a multiplicar, ¿verdad? Sí, Todo quedó igual. sí. El T2 aquí. Ahí. ¡Ah! Lo borré. Puta. Espérenme. Ahí está. Claro, el T2 para poder despejarlo, porque para trabajarlo no puede estar como denominador. Entonces lo movimos, ¿cierto? Si está dividiendo pasa multiplicando, ya al 9,6 que estaba ahí, litros, y abajo estaba el 361, y todo eso igual a 3,4. Pero Igual a claro, 3,4. claro, sigue estando ocupado el T2 si yo hago esa transferencia. Entonces, tenemos que ir paso a paso. Ahora, ¿hay algún término que está dividiendo? Sí, el 361. Por lo tanto, si está dividiendo, pasa multiplicando, pero ahora se queda con el 9,6. Si ese está multiplicando, pasa dividiendo. Y así se puede despejar esa variable. Ok, sí. Ya, chicos, vamos con el número 3. Ya, el número 3, que está acá. Espérenme que no me deja editar. Ahí sí. Ahí está. Y yo quiero que ustedes lo hagan, ¿ya? Entonces van a ver, de alguna forma, les voy a dar un par de minutos para que ustedes lo hagan. Vamos a dejar la grabación andando nomás, ¿ya? Así que quienes vean la clase después, tómense 10 minutos en silencio, que no va a haber explicación mía, ¿ya? Para que puedan hacerlo. Dice, una muestra de aire ocupa un volumen de 3,8 litros, ¿ya? Cuando la presión es de 1,2 atmósferas. Pregunta A. ¿Qué volumen ocuparía a 6,6 atmósferas? Ya recuerden que la atmósfera es unidad de presión, por lo tanto estamos hablando de presión. Pregunta B. ¿Cuál es la presión requerida para comprimirlo a 0,075 litros? La temperatura se mantiene constante en todo el ejercicio, ¿ya? Pero yo aquí solo traje la respuesta de uno de los dos. Qué raro. Bueno, ya, comiencen por lo siguiente. Siempre les recomiendo, chiquillos, anotar los datos que se les entrega. Datos. Nos entregan un volumen inicial de 3,8 litros, una presión inicial de 1,2 atmósferas. Y la pregunta A, ¿cierto? Para la pregunta A, nos dicen qué volumen ocuparía a 6,6 atmósferas. Por lo tanto, el volumen 2 o final sería la incógnita y la presión final sería 6,6 atmósferas. Otro dato importante para todo este proceso es que la temperatura permanece constante. ¿Qué ley nos establece a la temperatura constante? ¿Cuál es la ley que nos dice la temperatura constante? La ley de Boyle. Ley de Boyle. Ya, entonces, para tanto la letra A y B, los datos iniciales son los mismos, ¿ya? B1 y P1, para la letra A y B. Ya, chicos, entonces, yo les voy a dar 10 minutos para que resuelvan la letra A y la letra B. Ya, recuerden que para la letra B es el mismo volumen inicial, 3,8 litros, y presión 1, la misma, 1,2 atmósferas. Dice cuál es la presión requerida para comprimirlo a 0,075 litros. Entonces te preguntan por una presión 2, incógnita, y el volumen final sería 0,075 litros. Yo voy a silenciarme y les voy a dejar la pantalla compartida.
en 10 minutos más yo les voy a volver a hablar y les voy a preguntar por las respuestas que obtuvieron, ¿ya? ¿Ok? ¿Me dan un ok por ahí? Sí. Ok. Ya, listo. 10 minutos más.
Ya, chicos. ¿Cómo les fue? ¿Cuánto les dio en la A? ¿Qué ley ocuparon? Ocupamos la ley de Boyle, en donde dice que la presión inicial el volumen inicial es igual a presión 2 por el volumen 2. Ya. Presión final ¿Y cuánto les dio el volumen 2 como resultado? 0.69 Ya, súper. litros. B2, P1 por B1 dividido por P2. Muy bien, ya. ¿Y la B? La B no la hice, la estaba haciendo. Ya. Bueno, la P2 sería multiplicar P1 por B1 dividido en B2. Eso es P2. Y tenemos P1 y B1. Ya. Yo ya saqué el resultado, pero quiero ver si a ustedes les da lo mismo porque no está en la respuesta arriba. Entonces, para ver si coincidimos. Eh, 6.61. Ya, a mí me da 60,8. No sé si a lo mejor A ver. en las comas. Entonces sería 1.2 multiplicado por 3.8 dividido en 0.69. 0,075, el volumen 2. Ah, ahí me equivoqué, claro. Ahí me equivoqué. 3.075. 60.8. 60.8, ahí sí. Ya, y ahí recuerden tener la unidad de 60,8 a la atmósfera. Ahí está. Ya, chicos. Muy bien desempeño hoy día. Ya, es bueno que tengan ahí las cositas presentes de las que vimos el lunes. Tener las leyes, todo eso. Yo les voy a subir esta guía de ejercicios para que ustedes puedan seguir practicando. Recuerden que igual tienen la bibliografía recomendada, sugerida. Por lo tanto, por ahí también pueden leer y también reforzar. También hay harto ejercicio en el capítulo 5 del Chan, ¿ya? Así que eso, chiquillos, con respecto a la clase de hoy. No sé si les queda alguna pregunta o duda. No, parece que no. Bueno, No, creo que... profesor. Momento no. Bueno, chicos. Ya, entonces, nos encontramos la próxima semana. De aquí al viernes yo les voy a enviar la información que me comprometí a mandarles con respecto a los próximos laboratorios, fechas de próximos laboratorios. No les puedo confirmar todavía cuándo es. Y, ay, se me enredó la lengua. También fecha de la próxima evaluación, ¿ya?
Así que estamos hasta aquí, chiquillos. Que tengan una excelente semana. Nos volvemos a encontrar el lunes. Chao, chao. Ya, profe, chao, gracias. Que estén bien. Chao, profesores.